Bueno, pasamos a comunicación oral de resultados de investigación, cuyo título es Fuerza Específica Integral Competitiva Registrada. En la introducción vamos a marcar dos principios fisiológicos fundamentales para poder entender nuestro trabajo de años y los que seguimos realizando en la actualidad, que son el principio fisiológico de especificidad y el principio de coordinación intermuscular. El primero hace a la transferencia de las cualidades físicas fisiológicas específicas de la especialidad, y el segundo la importancia no tanto de la fuerza máxima sino como el incremento de la fuerza que se aplica en el movimiento deportivo. Esto es de June 2016 y esto lo marcamos debido a la falta de especificidad que tienen los métodos resistidos en situaciones reales de juego. Los métodos, se utilizó un diseño cuasi experimental aleatorizado de dos grupos, control y experimental. El grupo experimental formado por 14 futbolistas con un peso adicional del 10% de su carga de su peso corporal y con unas pérdidas de velocidad de unos 10-12%, pero además lo que nos interesaba era no perder la coordinación de las acciones técnicas específicas. Los test fueron CMJ, 10 metros 20 y 30 en carrera de velocidad y 10, 20 y 30 metros con chalecos lastrados. Sujetos 24 jugadores de fútbol masculino en régimen profesional, altamente entrenados y experimentados, como demuestran el entrenamiento sistematizado con cerca de 15 años, después como lo demuestran los promedios de horas de trabajo y las 4 o 5 sesiones de acondicionamiento de fútbol, con una sesión de acondicionamiento preventivo y un partido competitivo oficial por semana. El procedimiento fueron 8 semanas, con 2 meses de competición, unas 2 sesiones por semana. Buscamos dos objetivos en el protocolo, fundamentalmente uno de potencia aeróbica elástica, que es una ruta fisiológica que se utiliza muchísimo en el fútbol y que es uno de los preponderantes a la hora de este juego. Y desde el punto de vista de objetivos condicionales, fuerza específica con tareas de multisalto, velocidad, cambios de dirección, lanzamiento a portería, centro, remates, cargando al futbolista y aplicándole posteriormente un contraste. Análisis estadístico fue un análisis convencional dado el diseño y la muestra de un grupo control y un grupo experimental. Los resultados estadísticos en todas las pruebas de Student constató diferencias significativas en el análisis intragrupo, es decir, tanto en grupo experimental como grupo control se encontraron mejoras sustanciales en todas las variables, pero no se encontraron diferencias significativas en el análisis intergrupo. Pero sí es verdad que mejoró más el grupo experimental. Desde el punto de vista de algún dato de cuantificación, vamos a dar el efecto del tamaño de Cohen, donde el grupo control, donde nos encontramos con orden de pequeño en el grupo control y medio en el grupo experimental, a excepción de pruebas de 30 metros y 30 metros lastrados, donde estos efectos se resultaron de tamaño grande para el grupo experimental y medio para el grupo control. Discusión. Hasta el momento este es el primer estudio que hemos documentado que diseña o intenta examinar y examina los efectos crónicos del entrenamiento con y sin chaleco lastrado en jugadores de fútbol, realizando una estructura de fuerza específica integral competitiva a un 10% del peso corporal sobre el rendimiento en situaciones integradas en el propio entrenamiento, en el propio acondicionamiento específico del fútbol o entrenamiento basado en habilidades, que más o menos son prácticamente, es decir, lo mismo, pero dándole algunos matices. Coinciden nuestros estudios con los de Bosco, precursor de los estudios de chaleco lastrado y hipergravedad. Tanto los porcentajes aproximadamente lo utilizó un 11%, nosotros un 10%, y tiene mejora en el salto como nos ocurre a nosotros. Posteriormente, Clark, en un trabajo con jugadores de diferentes deportes de equipo, hace un análisis comparativo con velocidad de trabajo convencional, el chaleco lastrado al 18.5% de su peso corporal y arrastre de trineo al 10%. Los resultados indican que el remolque ponderado y el entrenamiento de chaleco lastrado no tuvieron más efectos beneficiosos en comparación con el entrenamiento de velocidad sin resistencia. Después un estudio más aproximado de Clark 2017, que al menos utiliza jugadores de fútbol, también utiliza el 18,9%, y el otro grupo que él utiliza los entrenamientos de sprint sin resistencia. Es decir, que ambos programas estaban diseñados nada más que para la velocidad, por lo que este tipo de estudio, el estudio de Rey,
en su conclusión dice que ambos métodos de entrenamiento parecen ser efectivos. Y tiene una coincidencia con nosotros en la velocidad máxima de 30 metros, donde obtiene los mejores resultados, como nos pasa, ya lo hemos dicho anteriormente, como nos pasa a nosotros en nuestro estudio. Nosotros tenemos que remarcar e insistir mucho que por una obligación académica hay que hacer una discusión con algo que sea parecido, pero lo ponemos por respeto académico, pero está claro que aquí extrapolar es muy complicado, primero por las faltas de estudio y segundo porque los pesos corporales son distintos, porque se puede subir que diferentes estrategias de entrenamiento debe ser usada dependiendo del foco principal de la fase de sprint, dependiendo qué estructura de entrenamiento escojamos, o sea, qué ruta fisiológica vamos a coger, si vamos a hacer estructuras de entrenamiento simplificadas, vamos a hacer finalizaciones, vamos a hacer entrenamientos competitivos, entrenamientos integrados, etcétera. La priorización de entrenamiento es muy importante destacarla, en qué momento se realiza, si van a ser efectos agudos o crónicos, si nos interesa cronificar las adaptaciones del entrenamiento a un largo plazo. La frecuencia de entrenamiento, no mismo entrenar 1, 2, 3 veces, los niveles de entrenabilidad, en definitiva, que es difícil, con todos estos factores es difícil extrapolar. Esperemos que estemos todos en concordancia con esto, porque la verdad que es que hay tantas variables que no es difícil, pero bueno. Es destacable en nuestro estudio que si tuvimos remarcamos muchos aspectos de especificidad, porque en el salto, en el CMJ y en las carreras de velocidad, uno tiene una orientación lógicamente de entrenamiento vertical y la otra tiene una orientación horizontal. Entonces, esto remarca nuestro ejercicio, por una parte, de hacer un protocolo específico y vuelve a incidir en la importancia de diseñar entrenamientos específicos a la naturaleza del régimen del entrenamiento, como hemos hecho en el presente estudio, ¿no? Aplicaciones prácticas. Pues bueno, este estudio fue el primero en investigar los efectos del entrenamiento con chaleco adaptado en rendimiento físico específico en los jugadores de fútbol, realizando una estructura de fuerza específica integral competitiva sobre rendimiento en jugadores de fútbol en situaciones integradas del propio juego, que es muy importante remarcarlo. Indiscutiblemente para nosotros, el margen de maniobra que permite los lastrados es mayor que otros métodos resistidos, donde se realizan situaciones solamente simplificadas y es muy difícil adaptarlo e integrarlo en un entrenamiento de acondicionamiento específico de fútbol, o de entrenamiento basado en habilidades técnicas, o en otros conceptos, porque es que queda demasiado simple, solo es lineal. En este sentido, buena parte de la doctrina moderna, de la estructura del modelo integral de fútbol contemporáneo, resalta la idea de la utilización del entrenamiento específico en fútbol basado en entrenamiento de habilidades, o sea, integrar aspectos físicos, técnicos y tácticos. Pero esto no es nuevo, esto lleva más de 15 años ya en nuestro gremio. Las conclusiones: los tratos con aplicación de contraste en situaciones reales de juego de fútbol son un método de entrenamiento que mejora la fuerza específica y por tanto el rendimiento del futbolista. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, lo que hace es optimizar el entrenamiento, y esto es muy importante para jugadores, entrenadores y preparadores físicos, ya que integra habilidades físicas, técnicas y tácticas. De aquí hemos sacado un nuevo concepto que llevamos unos años estudiando y trabajándolo, y que lo definimos como fuerza específica integral competitiva, y que en su conceptualización es la fuerza requerida para realizar gestos específicos con cargas superiores a la de la competición, sin romper la estructura del gesto técnico, con una velocidad lógicamente algo menor, pero con una fuerza específica mayor, y que se desarrolla en una tarea de entrenamiento integrada, específica y competitiva en el fútbol. Aquí vemos un poco la situación del protocolo, donde el jugador realiza saltos verticales. Ahí a ambos lados pues están los jugadores realizando saltos horizontales. Los tres inicialmente realizan velocidad. Uno después entrarán a remate, y el jugador central lo que hace es golpear y después puede verse en disposición de remate. Muchísimas gracias, y darle las gracias fundamentalmente a las personas que colaboran de forma directa e indirecta. Espero os haya gustado. Bueno, vamos a acabar la final de la acción. Ahora hace un pase lateral, va, le da al otro, el otro compañero ya venía de correr,
de poder hacer un salto horizontal y correr en velocidad. El otro de la derecha también ya venía a hacer lo mismo y entra nuevamente. Bueno, pues nada, muchas gracias.